Bueno, vamos a probar el micro, a ver si falla. Vamos a ver cómo se escucha. Hoy sí se escucha bien. Vale, perfecto. Hoy sí. Ahí estamos. Perfecto. Hola, buenas noches. Vamos al tercer directo del día. Porque hoy he tenido a las 10, como siempre. A las 11 el directo que hago para suscriptores. Y bueno, pues los miércoles suelo hacer también otro directo a las 8. Qué calor hace. Escucharéis por aquí de fondo un ventilador, pero es que si no me muero. ¿Se escucha bien? El otro día tuve algún problema con el micro, pero entiendo que era por falta de batería al final. Creo que el micro funciona bien. Perfecto, Virginia, gracias. Bueno, he estado revisando porque cuando alguien me hace una pregunta y no sé la respuesta, pues me viene genial para aumentar mis conocimientos cuando tengo dudas sobre algo. El otro día me preguntaron, perdona que ponga aquí este momento. Eso es. Y por cierto, me falta aquí un segundo compartir. Ahora, perfecto. Bueno, el caso es que el otro día me preguntaron sobre la cafeína. Vale, perdona, me están mandando WhatsApp a la vez. Bueno, ¿qué pasa con la cafeína? Porque yo recordaba, porque no puedo acordarme de todo, evidentemente. Hola, buenas tardes, noches, Yoseli. Sobre el tema de la cafeína. Y yo recordaba del DSM-4TR que todavía estaba activo cuando yo estudié, que hablaba de la abstinencia a la cafeína, algo que todavía ni siquiera estaba aceptado del todo, estaba en vistas de revisión. Hasta ahí todo bien. Sabemos que la cafeína produce abstinencia, no hay ninguna duda ahora. Gracias, Yoseli. Pero no quedaba tan claro si la cafeína producía dependencia. Porque sí produciendo por tanto abstinencia y produciendo tolerancia, que también está bastante claro, nos quedaba la duda de si produce o no dependencia, para poder llamar a sí misma a la cafeína una droga, porque cumple con los tres. Y resulta que en el DSM-5 se ha incluido la abstinencia a la cafeína y la intoxicación por cafeína, pero no la dependencia. Así que uno debe asumir que la cafeína es, en esos grados que lleva la intoxicación, un problema, pero no produce dependencia como produce la cocaína, como produce el alcohol o algún tipo de opiáceo. ¿Ok? Y en cualquier caso, aquello que produce la cafeína es en mucho menor grado que otros psicoestimulantes, ¿vale? Lo digo porque el otro día me preguntaban por el tema y lo he investigado. Buenas tardes, Maite. Hola, María
Serra. ¿Cómo puedo controlar el miedo a morir? ¿Cómo controlar el miedo a morir? Bueno, pues al final como cualquier otro miedo. Lo que pasa es que este miedo es como el que está detrás de todo y tiene más que ver con el ser humano, con esa capacidad de pensar más allá del presente que tenemos los seres humanos. Tiene que ver con, al final, pensamientos bastante concretos de qué va a pasar cuando yo muera. Cuando uno habla de gestión emocional, ya sea para el miedo o para otra emoción, debe aprender a través de sus pensamientos, generar cambios que consigan que, dado que el pensamiento es el causante de la activación fisiológica, producir un cambio en esa activación. ¿Qué produce el miedo a morir? ¿Es exactamente el miedo al momento de morir o es a la muerte en general, en el sentido de qué va a pasar después de la muerte, quizá? ¿Qué va a pasar en el momento de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Los demás no van a poder sobrevivir sin mí? Son miedos diferentes, como veis, y habría que investigar qué es exactamente lo que te produce miedo para buscar una solución. Pero una vez perdido ese miedo, ya se pierde el miedo a cualquier cosa. Porque sin miedo a la muerte, ¿qué es un miedo a perder el trabajo, por ejemplo? ¿O qué es un miedo a incluso tener un accidente? Pues es mucho menor, desde luego. ¿Tienes el cortisol alto, María Serra? ¿Por qué lo sabes, que tienes cortisol alto? ¿Qué análisis te has hecho para eso? A ver, Liz, ¿es legal tener esposa en Cuba y otra en México? ¿Debería estar preocupado? Pues yo diría que no es legal la poligamia, pero no lo sé. En México y en Cuba, no lo sé. Ahora bien, si lo que me preguntas es si deberías estar preocupado, preocuparse o no, realmente no va a cambiar nada. Cuando uno habla sobre la utilidad de la preocupación, que mucha gente realmente cree que preocuparse ayuda a solucionar algo, realmente no. Uno debe poner solución a sus problemas, pero preocuparse no ayuda en absoluto, por mucho que pensemos que sí. Así que si me preguntas si deberías estar preocupado, no, yo creo que debes resolver tus problemas, no estar preocupado. Si hay algo que puedas cambiar, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, lo tendrás que aceptar, que eso es así, y que te pueden incluso condenar. Todo tiene solución menos la muerte. Sí. Sí, la muerte pues no tiene solución, pero tampoco hay que verla como un problema como tal, porque, bueno, al final lo que es esa conclusión lógica a la vida. Uno vive y en algún momento tiene que morir, y es de forma lógica al final, ¿no? Uno vive y muere, no tiene más, no tiene mayor ominosidad, no tiene mayor peso que ese, que es el sentido que tú le quieras dar, más allá de que uno viva y muera. No tiene más sentido que el que le quieras dar, quiero decir. Te lo dijo el médico, que tenías el cortisol alto. Claro, es curioso. Hola, Talana. Es curioso que se esté hablando de los cambios químicos a razón de cambios endocrinos, en vez de hablar de la ansiedad, que es en sí misma el problema, ¿no? Si dices que tienes el cortisol alto, probablemente tengas síntomas de ansiedad o de depresión a largo plazo. Por lo tanto, al final el cortisol es lo de menos. El cortisol solo es una respuesta de ansiedad, ¿verdad? El cortisol solo es una respuesta del cuerpo biológica a una ansiedad sostenida en el tiempo, no al estrés, sino a la ansiedad sostenida en el tiempo y mal gestionada. Por tanto, tienes que poner solución no al cortisol, sino a la ansiedad. ¿Qué causa ansiedad? De nuevo, pensamientos catastróficos de sucesos que son improbables, que lo más probable es que no ocurran jamás, pero que le das rienda suelta, que le prestas demasiada atención y tienes que aprender a cambiar esos patrones, a no prestar tanta atención a pensamientos catastróficos. Es difícil, pero se puede trabajar hasta el punto de gestionar al final esa ansiedad.
Buena pregunta. ¿Cómo quitar el estrés? Muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta. Porque no es lo mismo el estrés que la ansiedad. Por eso me gusta. El estrés es la presión externa y de ahí viene la palabra estrés del inglés al final de la mecánica. Viene de la presión que un puente, por ejemplo, desde la física, podía soportar antes de partirse un metal, por ejemplo, ¿no? Es eso el estrés, la presión externa. Pero si hay presión externa, pero no así, digamos, un proceso que te genera ansiedad, porque lo llevas bien el estrés, porque sientes que tienes herramientas, que tienes estrategias de afrontamiento para ese estrés, no tendrás ningún problema. Si tienes estrés y lo gestionas bien, no tienes ningún problema, ni siquiera los niveles de cortisol, como nos decía por aquí María Serra o Mariserra, no te causará ningún problema. Otra cosa es que eso te genere ansiedad a largo plazo. Eso sí es un problema. Pero el estrés, hay gente que lo vive con total naturalidad y que le da energía y vive muy bien con estrés. Le da vidilla, por así decirlo. Hola, Anaconda. Hola, ¿cómo puedo dormir por la noche? No consigo dormir porque la cabeza solo hace que pensar demasiado. Claro, al final lo que pasa, Eloy, es que tu cabeza entiende que la cama es un lugar de activación. Hola, prioridad. Y Mar, buenas tardes. Ahora sí va el micro, por cierto. Crazy Raccoon. Hola, David. Está mi hermano Borja. Hola, moment. Espero que no se me vaya la voz. Bueno, decía, hola, buenas. Mucha gente hoy para ser por la tarde. Por la tarde suele haber menos gente. Pero últimamente viene mucha gente a todas horas. Hola desde Barcelona. Estuve en Barcelona esta semana pasada. En Vila Sagrada Familia y el Parc Güell. Hola David, soy Borja de Paco. ¿Ah, sí? Bienvenido, hombre. ¿Qué tal? Estás en tu casa, ¿eh? Bueno, decía, a ver si acabo la frase. Que lo que no puede ser es que la cama sea para nuestro cerebro un lugar para activarse. La cama solo debe estar asociada a procesos de relajación, a dormir. No podemos permitir estar muy alterado en la cama, a sobrepensar en la cama. Si ocurre eso y pasa más de 15 minutos, uno debería levantarse de la cama, hacer algo relajante y volver a la cama otra vez. De tal manera que de nuevo ese cerebro asocie que está en el lugar apropiado para relajarse. Tiene que ser automático. Tiene que ser entrar en la cama y que tu cerebro entienda que ese es un lugar apropiado para eso, ¿vale? Es el contexto, que entienda que el contexto es relajación, que active el sistema nervioso parasimpático que permite que nuestros músculos se relajen. Si, por ejemplo, cogemos el móvil en la cama, si, por ejemplo, vemos la televisión en la cama, estaremos enseñando a nuestro cerebro que ese es un lugar para la activación. Por lo tanto, error. Por lo tanto, también desde el punto de vista del control de estímulos, supone quitar todos esos estímulos en la cama para que sea automática la asociación directa entre relajación y cama, ¿vale? Como forma de condicionamiento clásico, como se llama en psicología. Seguimos, más preguntas. A ver, más de media, España, tienes 3. Ah, sí, ¿tú crees? ¿Más de media España tienes 3? No estoy seguro, ¿eh? ¿Cómo superar el dolor de una hija de 22 años que ya es militar y no quiere saber de mí? Y tengo ansiedad, Tony.
A ver si el comentario sigue. No sigue el comentario, vale. El otro día publiqué un vídeo respecto precisamente de esto, de la intención a veces obsesiva de los padres de controlar a sus hijos. Y controlar a sus hijos me refiero en sentido amplio, de que mi hijo me quiera, de que mi hijo me preste atención. Eso siempre va a suponer un problema, porque nuestros hijos no necesariamente van a cumplir con nuestras expectativas de cómo se tienen que comportar. Si no quiere saber de ti, vas a tener por tanto que aceptarlo, porque no lo puedes cambiar. En cualquier caso, lo que un padre debe hacer a esas edades, que ya no es adolescencia, ya es una mujer adulta, lo único que puedes hacer y debes hacer es mostrarle tu predisposición, tu disposición a ayudarla cuando ella te necesite, y nada más. Y apartarte porque tú ya no eres el centro de su vida como lo fuiste cuando era una niña. La importancia ahora de su vida son sus iguales, son otras personas de su entorno, es quizá incluso su pareja y en el futuro sus hijos, si no los tiene ya. ¿Ok? De que mi hija haga lo que yo quiero, como yo quiero, o la degrado y la rechazo. Eso es. Muy habitual, realmente. El problema siempre parte de expectativas demasiado rígidas de los padres. Y cuando llega la adolescencia se complica muchísimo porque están fervorosamente, rabiosamente, surgiendo sus identidades. Y eso siempre es en contra de la personalidad de los padres. Si los padres se vuelven rígidos y no asumen los cambios, tienen un problema, porque lo van a pasar realmente mal. No tiene por qué ser tan rupturista la adolescencia. No tiene por qué. Si los padres consiguen aceptar, no va a ocurrir ese tipo de problemas. Y aceptar que los hijos no somos nosotros. Los hijos no piensan como nosotros. Los hijos tienen, en este caso tiene 22 años. Si Tony tiene 50, por decir algo, desde luego no está en el mismo, ni siquiera en la misma generación. Ella ha adquirido otro tipo de valores, de creencias, de experiencias que no has adquirido tú. Tiene derecho a ser como es. A ver qué está pasando por aquí con Despechado. No me he enterado. Dormir, duermo en el sofá. Me desoriento. A ver. ¿Qué está pasando aquí con Despechado? Tienes que superar el mal de amores. Ya no miras la televisión en tu cuarto, haces muy bien. Muy bien. Despechado, superarás la ruptura y poco a poco será pasado. Haz cosas para no pensar. A ver, pero me he perdido este comentario de Despechado que habla, veo por aquí, que tenía un problema de mal de amores. Algo completamente coherente con su nick, por cierto. No tiene hijos, sí pareja, yo jamás he sido rígida con ella. Tony, Tony, había entendido Tony que eras hombre, perdón. Sí, va acorde con mi nick, soy un hombre coherente. Bueno, ¿y qué te pasa despechado? Es que no me he enterado. Bueno, que lo has dejado con la pareja. ¿Es eso? Bueno, rápidamente, ¿qué es el EMDR? Es la forma de exponerte a situaciones traumáticas mediante el recuerdo y acompañado de los movimientos oculares rápidos con
movimientos de este estilo, el paciente mira al dedo, ¿vale? Mientras se mueve, moviendo los ojos al mismo ritmo, mientras recuerda ese evento traumático. Se supone que con la intención de que esa distracción cargue de menos emotividad a ese recuerdo y que por tanto pues mejore al final, la reintegre el recuerdo de otra forma. Esa es la idea, ¿vale? Pero no hace falta siquiera el movimiento ocular. La misma exposición ya es efectiva para este trastorno. Con lo cual el EMDR no es ni siquiera necesario. Es la terapia cognitivo-conductual, en sí misma la exposición, suficiente para el tratamiento para el trastorno por estrés postraumático. La mejor forma de lidiar con la ansiedad es a través de los pensamientos, sin ninguna duda. Beatriz, sin ninguna duda. Reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, etc. He hablado muchas veces de esto. Muchas veces. ¿Se necesita medicación para el estrés postraumático? No. Se necesita de exposición sistemática y gradual a ese tipo de eventos traumáticos con tal de reintegrarlo con menos carga de estrés. Eso es lo que se necesita para el TEPT, el estrés postraumático. Yo diría que en España hay más gente con estrés que sin estrés. No lo sé, no sabría decirte. ¿Hablas de estrés como sinónimo de ansiedad? ¿Despechado? Es decir, gente con ansiedad. ¿O te refieres a ese estrés como presión en el trabajo, por ejemplo? ¿Te refieres a eso, despechado? Hola, Said. No tengo el dato de cuánto estrés sufre en España, pero de la ansiedad sí. Y la ansiedad supone casi el 20% de la sociedad. El 20%. Eso de la ansiedad. No del estrés. El estrés no lo sé, pero probablemente menos. ¿Es normal que mi psico nunca me llame por mi nombre? Pues no tiene por qué haber ningún problema. ¿Por qué razón lo hace? No lo sé. A mí. Despechado, eso sí, bueno. A mí directamente es que ni me llama. Qué bueno, por favor. Buenísimo. Ay, vale. De verdad, no puede ser. Te voy a seguir, David, me has caído bien. Tú también me has caído bien. A ver, pero lo del nombre es cierto que genera, se supone, ¿vale? Si nos ponemos estrictos, se supone que genera cierta conexión, pero no siempre, ¿eh? A mí por alguna razón no me gusta que me llamen por mi nombre, no sé por qué. No me gusta, quizá porque parece que me riña, como cuando me reñía mi madre que me hablaba por mi nombre. Pero no es importante tampoco. Lo que no debemos hacer es generar un estándar y no ser capaces de desprendernos de él. Si a alguna persona le causa un impacto negativo que le llamen por su nombre, pues no lo hagas, ¿no? Y también la asertividad supone que uno hable de lo que le molesta, ¿no? Pero que lo tenga que utilizar por obligación, no, no es obligatorio que lo utilice el psicólogo o la psicóloga. ¿Me puedes hacer una pregunta? Claro, para eso estoy aquí. ¿Qué es el estrés adaptativo? ¿El estrés adaptativo o adaptivo? ¿Qué es adaptivo? ¿Te refieres a adaptativo? No, me llaman David,
pero me refiero que habitualmente, no sé, de pronto alguien menciona mi nombre, quizá un desconocido, que no me conoce mucho, y por alguna razón me genera un impacto negativo. No sé por qué. Y uno debe conocer sus desencadenantes. Y no pasa nada, solo es una reacción automática. Yo sé cuáles son mis desencadenantes de emociones y tengo que ponerles solución a ellos y ya está. Hola, Vero. Tengo depresión desde hace 4 meses y tratada más de 5 semanas y no me hace efecto. Probablemente, Isabel, estés en la última fase de la depresión, porque la depresión suele ocurrir de forma episódica y a veces se vuelve resistente al tratamiento. Espero que sea así y que dentro de un mes o mes y poco empieces a notar la diferencia. A ver qué dices por aquí. ¿Podrías darme orientación farmacológica frente a qué? A ver. ¿Cómo manejar la ansiedad que genera cuidar de una persona con esquizofrenia? Genera cuidar de una persona con esquizofrenia. Darme orientación no farmacológica, pero te refieres a orientación no farmacológica para ti, no para la persona con esquizofrenia, ¿verdad? Porque la persona con esquizofrenia necesita de fármacos, probablemente para toda su vida, dado que está diagnosticado de esquizofrenia. Para ti, ¿verdad? Si lo que hablas es de aquí, a ti, que es lo que te genera este problema, al final el que sea aquello que afecta a la persona que tienes que cuidar es lo de menos. La persona podría tener Alzheimer, podría tener una demencia o cualquier otra afección. El caso es que a ti te genera ansiedad. Y que te genera ansiedad es para ti un problema, independientemente del problema de la otra persona. ¿Qué es lo que te da miedo? Exactamente. Y aquí. Porque ansiedad es esa reacción fisiológica ante una amenaza que no es real. Te da miedo la persona que te haga daño, por ejemplo. Y aquí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que te genera ansiedad? Porque la ansiedad viene de pensamientos catastróficos muy concretos. ¿Qué es lo que te da ansiedad? Así es, Chris. Totalmente de acuerdo. No he seguido hablando de mi ruptura. Es que, fíjate que no he visto ese primer comentario, pero ¿qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntame, despechado. Es que no he visto el primer comentario. Tengo un montón de comentarios y se me van escapando. Has pasado de mi pregunta, lo siento. Vela Blue Moon, leyendo justo la que estaba encima de la mía. Lo siento, es que me pasa constantemente. Ten en cuenta que el chat que yo tengo, yo lo estoy viendo en el portátil y a veces tiene la genial idea el portátil de bajar todos los comentarios al último, por alguna razón. Bueno, tenéis que tener en cuenta que habrán comentarios que no lea, que se me escapen, ¿vale? Y siempre pido disculpas por anticipado, pero es así. A ver, ¿cuál era el comentario? Me lo repites porque no lo voy a encontrar. Hola, mi nombre es Mariana, perdí a una persona muy importante y ahora no quiero salir. Hace mucho de eso. Tendríamos que suponer... Gracias, Mar, por tu comprensión y tu empatía. Tendríamos que hablar también del criterio temporal para la depresión. Es que, claro, ha desaparecido el criterio, entonces es difícil ahora hablar de una fecha exacta para diferenciar qué es el duelo y qué es la depresión. El duelo es completamente normal, la depresión es patológica. ¿Cuál es la diferencia? Pues en ese caso, antiguamente se decía que eran el criterio de los 6 meses. Es reciente, hace 3 semanas. Por lo tanto, lo que estás viviendo es
un proceso natural. Tienes derecho a sentirte triste y a retraerte en tu casa sin salir porque necesitas recapitular, necesitas protegerte, gastar poca energía y pensar, bueno, pues no es en absoluto ningún problema. Sí que es cierto que yo no te recomiendo que dejes de hacer esas cosas que antes te gustaba hacer, a pesar de estar triste, porque es muy posible que un duelo acabe generando una depresión precisamente por patrones conductuales que llevan a ir dejando sistemáticamente de hacer esas cosas, hasta el punto de dejar de hacerlo todo y no salir de casa. Eso sí es un problema, ¿vale? Porque después van a venir acompañados de pensamientos negativos sobre ti mismo. Yo te recomiendo que a pesar de estar triste, hagas cosas, ¿vale? Es que ahora de repente, ves, me bajan los comentarios y hago lo que puedo, como dice Mar, hago lo que puedo. A ver. ¿Padeciste ansiedad, Chris? Te pregunta Mari Serra. ¿Recomiendas hacer máster y oposiciones? Claro. Tienes que seguir formándote, desde luego. La carrera no es suficiente. Qué bueno, Mari Serra, cómo intentas ayudar a otras personas de aquí. Es maravilloso eso. Vale, lo repito. El abuso y vale. Este comentario me suena haberlo visto de pasada y no me ha dado tiempo a parar porque se me ha ido para abajo, ¿vale? El abuso y maltrato infantil se supera alguna vez. Tengo 48, sí se supera. Claro que se supera. Estábamos hablando antes de el trastorno por estrés postraumático, que es aquella manifestación en la cual se convierte muchas veces un abuso sexual, un maltrato en la infancia, etc. ¿Tiene solución? Por tanto, sí, hay evidencia científica muy fuerte respecto al tratamiento cognitivo-conductual para esto. Tú imagínate, ve la Blue Moon, que ese tipo de recuerdos completamente abandonados en la mente a la deriva, completamente reprimidos, se ha estado huyendo de forma sistemática durante muchos años de esos recuerdos, de tal manera que en un momento dado estás en cualquier lugar y algo te recuerda mínimamente a esa situación, mínimamente, quizás sea un olor, quizás sea visualmente se parece el contexto, quizás sea un ruido, y eso te genera tal grado de ansiedad que no te deja, por tanto, pues seguir viviendo de forma natural y genera desde luego un malestar clínicamente significativo. Eso es el trastorno por estrés postraumático. Claro, ¿qué pasa con haber estado eludiendo esos pensamientos, esos recuerdos de forma sistemática? Que no se han acabado de integrar. El tratamiento cognitivo-conductual, aparte de entrenarte para que tengas herramientas mentales para afrontar la ansiedad que te produce, y además de aprender herramientas fisiológicas para que no te actives tanto, luego empieza la fase de vamos a exponer a esos recuerdos que has estado reprimiendo en un contexto seguro como es la terapia, porque en el contexto seguro el recuerdo no va a ser tan intenso. De tal manera que, como sabemos que la memoria opera así, que cada vez que tú traes de la memoria algún recuerdo, se vuelve a recodificar, pues cuando lo traemos a la consulta, lo refrescamos, pero en ese contexto seguro, se vuelve a codificar otra vez, pero con menos carga emocional. ¿Entendéis? Eso es lo que se hace con la terapia cognitivo-conductual para los abusos y los maltratos. Y sí se puede. Y sí se puede solucionar. Desde luego que sí. Además lo digo sin ninguna duda. ¿Nos puedes dar consejos para lidiar con el descarte de un narcisista? Siempre aparecen los narcisistas, como sabéis, siempre. Que se fue sin despedirse. Bueno, en este caso concreto, se ha ido, ¿no? Ya no tienes ningún problema realmente.
Ya ha aparecido, mamen. Siempre aparece. Y si no me equivoco, ha aparecido alguno también por arriba, pero se me ha ido el comentario. Es que, fijaos, para que veáis un poco cuál es la situación. Yo tengo aquí en el chat ahora mismo, y os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar, que yo tengo aquí ahora mismo 39 mensajes, 40 mensajes nuevos por delante. 42, ¿ves? Y van subiendo. A ver si se ve ahí la pantalla, que lo vea claramente. Vale. Lo veis, ¿no? 42 mensajes. Con lo cual yo hago lo que puedo, como dice Mar. Van saliendo. Y a veces me vuelve un poco complejo contestarlos todos. Pero bueno, tampoco es la intención contestarlos todos porque es imposible, porque son muchos. Ahora vemos 95 personas. Habitualmente por las tardes se conecta menos gente, ¿eh? Habitualmente 30, 40. Vemos como más del doble. Superar el sufrimiento de un padre narcisista. De nuevo, otro comentario sobre el narcisismo. Siempre aparece los narcisistas. De nuevo, en el caso de Tony, que es una mujer que nos hablaba antes del problema con su hija. De nuevo, hablamos de una persona que no está, Tony, de una persona que no está en tu vida ahora, como pasa con María Cruz. Porque si son personas que no están en nuestra vida, no hay ningún problema. Dejadlos ir. Con los narcisistas no se puede trabajar, no se puede cambiar a una persona como es, y mucho menos una persona narcisista que tiene distorsionada su forma de verse a sí mismo y ver a los demás. No tiene todo el mundo problemas. Sin embargo, tenemos tendencia a psicopatologizar la conducta de los otros. La nuestra, no. La nuestra, tenemos tendencia, y así lo dicen los estudios, a justificarla. Pero si es otro el que hace lo mismo, tenemos la tendencia a decir que tiene un problema. Y no tienen todos un problema. Hola, Erol Rizov. Saludos desde Alicante. A ver. A ver por dónde me había quedado. Es que de verdad, con los comentarios que se suben y se bajan. Y claro, lo tengo que hacer en el ordenador porque si no, con el móvil estaría moviendo la pantalla constantemente y es peor todavía. Vas a suscribirte, muchas gracias, Sandra. Porque eres un crack. Me gusta lo que hago, como ves, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? Me paso el día porque yo me dedico a la psicología a tiempo completo. Me paso el día y yo no siento una carga. Yo no siento ese agotamiento supuesto por tener al final la agenda llena de pacientes. No me pasa eso, no me agota porque me encanta mi trabajo. Y a pesar de ser testigo de grandes problemas emocionales, sin embargo, yo, lejos de sentirme mal, afectado o triste, todo lo contrario, porque yo ayudo a las personas y me hace sentir muy bien, lejos de afectarme emocionalmente. Claro. A ver. Hombre, tu intención es muy buena, lo mejor, la mejor, y nadie debe exigirte más. Ah, ¿te refieres a los comentarios? Vale. Gracias por ser así, David, o como te guste que te llamen. Sí, David. David, era un comentario sin ninguna intención de cambiar nada. Risperdal y Rubifen es bueno para dar esta medicación a un niño de 9 años que lleva desde los 6 con, imagino que TDAH, ¿no? A ver. Un momento, se ha cortado el comentario. Supongo que será con TDAH, ¿no? Se ha cortado el comentario y no lo voy a acabar. Porque Rubifen y Risperdal son las marcas. ¿Cuál es el principio activo de esos medicamentos? No los conozco. Sobre todo tienes que mirar el principio activo que también está en la caja.
Mi novio sobrepiensa todo, interpreta las cosas mal, se enoja por todo y me termina todo el tiempo, que es me termina todo el tiempo. Son antipsicóticos. Imagino que el principio activo será mirtazapina o olanzapina o alguna de estas. Si lo tienes por ahí la caja, no me lo puedes mirar. ¿Cuál es el principio activo de esos fármacos? Me pregunta si es bueno dar esta medicación. Yo, sabéis que no soy psiquiatra, soy psicólogo. Los psicólogos no prescribimos medicación, no somos especialistas de la medicación, a pesar de que obviamente tenemos que estudiar todos los efectos secundarios, el principio activo, cómo funciona en el cerebro y las afecciones que tiene a nivel de la respuesta de las neuronas a esto, ¿no? Porque evidentemente esto va a tener un impacto en la conducta de las personas. Pero no somos especialistas de los fármacos. Entonces no sé si a los 9 años se puede dar, no lo sé. Imagino que si se lo han prescrito es porque sí. Sí, porque si le han dado Risperdal para tranquilizarle, es muy habitual que un antipsicótico se utilice para tranquilizar a las personas. Porque es de verdad, no todos, pero los antipsicóticos, los clásicos se utilizan para eso. Los atípicos no tienen ese efecto. Pero se han utilizado de forma clásica para ello. Bueno, estaba con este comentario. Vale, que es que se había cortado. Perfecto. Y termina nuestra relación todo el tiempo. Vale. Con lo cual aquí, ¿de qué estamos hablando, Mariana? ¿De dependencia emocional? ¿Por qué no has terminado tú con la relación ya si tanto malestar te produce? ¿Estamos hablando de dependencia emocional por tu parte? Porque se supondría que una persona con una autoestima alta, segura de sí misma, no permitiría esto, ¿no? En una relación. Por lo tanto, hablamos de un apego, como nos dice por aquí Sandra, ansioso, un apego evitativo. Hablamos de eso, de dependencia emocional. Te pregunto, ¿eh? A mí me dan fluoxetina y Sutril, pero no noto mejoría. Sí, la fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina clásico, que es lo que se da casi siempre. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, son las habituales. Y si no te funciona, Tony, deberías de acudir de nuevo al psiquiatra, porque precisamente para eso está. Para regular la cantidad de dosis, para regular el principio activo. Si no te funciona ese, te dará otro. Porque no todos operan igual. Hay algunos que aumentan los niveles de serotonina y otros que mueven, aparte de la serotonina, otros neurotransmisores, como es la noradrenalina, por ejemplo, con tal de que mejores porque no te funciona lo otro. O incluso la dopamina en el caso de la duloxetina. Así que tienes que encontrar con el psiquiatra cuál es tu fármaco que a ti te funcione. Y eso es lo difícil, ese es el trabajo difícil del psiquiatra. El escitalopram, por ejemplo, es ese recaptador de norepinefrina, por ejemplo, aparte de serotonina. Muy interesante también por la diferencia que tiene. Claro, fíjate, José, por ejemplo, nos está hablando de un efecto secundario de un fármaco. ¿Qué debe hacer, por tanto, José? Pues debe acudir a su psiquiatra y decirle, tengo este efecto secundario. Porque hay otros fármacos que no tienen esos efectos secundarios y que tienen el mismo efecto primario, que es el que se busca, que es el aumento natural de la serotonina. Si eso es lo que puedes conseguir con otros fármacos, con otros principios activos, tienes que cambiar el fármaco, porque estás teniendo un efecto secundario que va a hacer al final que te acabes dejando el fármaco. No todos engordan. Hay otro tipo de efectos secundarios muy desagradables, como por ejemplo es pues la falta de deseo sexual, la impotencia, no la impotencia sino la psicológica, la disfunción eréctil, etc. Si eso lo produce un psicofármaco concreto, habrá que cambiarlo por otro. Por tanto, para eso está el psiquiatra también, para poder hablar de los efectos secundarios y que te los regule. ¿Vale? ¿Para qué sirve la serotonina? Pues es un estabilizador del sistema del estado de ánimo natural. ¿Vale? Si hay
si hay altos niveles de serotonina, nos sentimos bien. Es como llaman de forma errónea probablemente la hormona de la felicidad. Pero sí, básicamente es algo que correlaciona con el estado de ánimo, ¿vale? La serotonina. Y estos fármacos lo que hacen es aumentar los niveles naturales de serotonina. No es que tengan serotonina los fármacos, es que consiguen que haya más del que hay. Cinco semanas son muchas semanas para que no haya hecho efecto. Tienes que ir al psiquiatra a que te lo mire. ¿Serotonina será bueno para todos? No. Para las personas que no tienen ningún trastorno depresivo, no es bueno la serotonina. No es bueno, porque ya están bien. Y tener un aumento excesivo de serotonina solo va a causar efectos secundarios, por ejemplo la dopamina. La serotonina y la dopamina tienen un efecto muy curioso, que si uno sube, el otro baja. ¿Sabéis qué pasa con las personas con altos niveles de serotonina? Que la dopamina baja y el deseo sexual, por tanto, cae. Cuidado con esto. ¿Me entiendes? Pensad, por ejemplo, en cuando os enamoráis mucho, mucho de una persona y sentís esas mariposas, en el momento ese que sentís esas mariposas. Ese estado anímico está relacionado tanto con el sexo, no tanto. Más bien tenéis ganas de besar a la persona, de estar con la persona, pero el deseo sexual es otra cosa. Como glucosa e insulina. Lo digo porque eso es lo que acaba pasando muchas veces como efecto secundario de los antidepresivos, que sube tanto los niveles de serotonina que acaba afectando los niveles de dopamina a la baja. Por tanto, genera un efecto secundario de bajada de deseo sexual. ¿Puede ser cada vez que necesites más fluoxetina? No tiene por qué. No es un efecto de tolerancia. La fluoxetina no genera tolerancia, como sí pasa con las benzodiazepinas, los ansiolíticos. Prioridad, no estarás hablando de tu psiquiatra, de tu psicóloga otra vez, ¿no? Vale. A ver, ¿qué pasa con el Crohn? ¿Ves relación entre inflamación intestinal Crohn con ansiedad generalizada? Bueno, antes hablábamos de... bueno, antes digo, en el otro directo que hemos estado esta mañana, y de hecho he sacado un corte a este respecto, sobre si la ansiedad, por ejemplo, causaba un problema como la epilepsia. La ansiedad, decía antes, y lo vuelvo a repetir, no causa nada. Y asimismo, nada causa la ansiedad, porque todas las enfermedades, tanto físicas como psicológicas, siempre son multicausales. Con lo cual nadie puede decir que la ansiedad haya podido causar una enfermedad de Crohn, ni al revés tampoco. Pero hablaríamos en todo caso, y sería muy correcto decir, que la ansiedad puede ser un factor de riesgo, no solo para la enfermedad de Crohn, sino para cualquier tipo de trastorno, por la causa también de, aumento en los niveles de cortisol, es decir, debilitamiento a largo plazo del sistema inmunitario. Todo eso desde luego está muy relacionado, pero habrán personas que tienen ansiedad a largo plazo, 10, 15, 20 años, 50 años con ansiedad y no tienen Crohn. Claro, eso lleva a pensar y a deducir que la ansiedad no causa el Crohn. Evidentemente tiene que haber predisponentes biológicos y algún tipo de afección previa que no tiene nada que ver con la ansiedad. Sí, mamen, sí. ¿Qué enfermedades para tomar Trankimazin? Bueno, Trankimazin, de nuevo, es la marca, supongo que de un un ansiolítico, perdón. Para ansiedad, por tanto. Leo a EPC, a ver, ¿quién es EPC? Vamos a ver, EPC. Voy a buscarlo. Aquí. Hola, padezco TAP 2 ciclado rápido, TLP y trastorno disociativo. No me estabilizan 10 años ya. Son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. A ver, un momento. ¿TAP? ¿Qué es TAP? Ahora mismo la
Las letras no me vienen. ¿Qué es TAB? Trastorno de... ¿De qué? Ah, trastorno afectivo bipolar, ¿no? Sería, vale. Claro, ¿sabes lo que pasa con casos así? Que nos hace cuestionarnos si el DSM vale para algo. Porque uno dice, bueno, y si tengo 3 diagnósticos, ¿para qué necesitamos un manual? Si ningún manual consigue decirme qué tengo. Porque al final, si lo que tengo son 3 cosas, es que no funciona el sistema de categorización. Y casos así nos hace cuestionarnos de qué sirve. Porque al final, para que tú cumplas con esos criterios, debes haber cumplido con muchos. Con todos los del TAB, con todos los del TLP y con todos los del trastorno disociativo. Con lo cual, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues al final en lo que uno debe basarse es en los síntomas que tengas más allá de diagnósticos y de etiquetas para poder solucionar tu problema concreto. Exactamente qué síntomas tienes, EPC. Dime qué síntomas tienes que son ahora mismo los que más malestar te producen. Probabilidades de depresión posparto. Encicladora rápida. ¿Es una pregunta o hablas de lo que te pasa? Ahora mismo trastorno mixto. Mixto con la ansiedad o mixto entre depresión y manía. ¿16 años medicada con la ansiedad? Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cuántos años de sufrimiento cuando la ansiedad tiene solución? No mediante fármacos, porque los fármacos, claro, van pasando los años, no has aprendido nada y va generándose cierta tolerancia. Cuando decidas quitarte los fármacos ansiolíticos, claro, tendrás ahora otro problema diferente que ya no es la ansiedad, que es la tolerancia y la abstinencia a los fármacos. Uno debe acompañar eso siempre de tratamiento psicológico, siempre. Y siempre tomar psicofármacos de forma temporal cuando la afección sea de tipo leve o moderada. Hay trastornos que necesitan de psicofármacos toda la vida, pero los psicofármacos que se necesitan para toda la vida, como pasa con la esquizofrenia o el trastorno bipolar, no generan dependencia, como sí ocurre con los ansiolíticos. La ansiedad es un trastorno, no una enfermedad. Así es. Es un trastorno de ansiedad, pero bueno, sería al final sinónimo. ¿Sabes qué pasa? Que trastorno en sí mismo, es una mala traducción del inglés, que viene a decirnos en el inglés disorder. Más bien, si fuéramos estrictos, deberíamos de llamar desorden de ansiedad. Deberíamos decir eso, desorden de ansiedad, porque además suena menos tremendo, ¿no? Sí, pero enfermedad realmente no limita el concepto a que se cure o no se cure. Una enfermedad era el COVID, por ejemplo. Una enfermedad es un resfriado. Ese tipo de enfermedades son enfermedades en sí mismas y algunas tienen cura y otras no. No limita el término a que se cure o no se cure, ¿no? De todas maneras, se distancia en psicología el término de trastorno y de enfermedad. Enfermedad se asocia más a problemas médicos. No, la ansiedad no es un trastorno bipolar. No, efectivamente. Pero el trastorno bipolar también es un trastorno. Trastorno bipolar, a no ser que sea un trastorno de la personalidad bipolar, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Hoy no me han salido haters, es verdad. Y quedan 4 minutos. No, pero cada vez menos, ¿eh? Yo no veo tantos haters, ¿eh? También puede ser que como han habido tantos comentarios que se me han escapado, hay alguno por ahí que no haya visto. Puede ser. Bueno, pues voy a ir con una última
Pregunta. A ver. Hipo y depre. Ah, porque es hipomanía, ¿no? EPC es hipomanía. TLP, una explosión horrible en disociación. No recuerdo nada. Con ataques de pánico. ¿Sabes qué pasa? Que en terapia, EPC, uno debe ir tratando uno a uno los problemas. No todos a la vez. Porque si uno, por ejemplo, aprende a gestionar sus ataques de pánico, ya estamos quitando mucha carga de malestar a eso que tú sufres. Porque si dejas de tener ataques de pánico tendrás todo lo demás, pero desde luego el malestar que te produce eso te está arruinando también la vida en parte, ¿no? Y si luego aparte gestionamos la tristeza, que se convierte muchas veces en depresión, o al menos a nivel conductual, te empuja hacia ella, si aprendes a gestionar la euforia a nivel de emoción, de alegría, con tal de que no se convierta en eso, que le llamamos manía, al menos esos desencadenantes, como por ejemplo el insomnio, etcétera, pues desde luego estarás quitando mucha carga de malestar. Así se trabaja en la terapia cognitivo-conductual, analizando, descomponiendo problemas grandes en pequeños problemas. Por tanto, buscando pequeñas soluciones a esos pequeños problemas, porque así siempre tiene solución, por muy difícil que parezca el caso. Siempre hay una solución, EPC. Sobre todo con casos, por ejemplo, como los ataques de pánico. Los ataques de pánico son muy fáciles de solucionar, muy fáciles, con respecto a otro tipo de problemas como el TLP, que requiere de un tratamiento a largo plazo. ¿Ok? Y bueno, voy a ir casi que cortando, ¿eh? Gracias a ti, PC. Espero que con este comentario, porque al final no se trata de decirle a la gente lo que quiere escuchar, se trata un poco de hacer ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede trabajar. Es que hay muchas cosas que se pueden trabajar y que me sorprende cuando hay algún profesional que dice eso de uff, qué difícil este caso. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no, es imposible que no haya nada que hacer. Imposible que no haya nada que hacer. Si son diferentes problemas, habrá que atacar esos diferentes problemas con diferentes soluciones. Y siempre funciona algo. Siempre. ¿Ok? Reprogramación mental e hipnosis ayuda mucho para sanar y cambiar nuestra vida. Tengo que decir que no. La hipnosis no ha demostrado evidencia ni para sanar ni cambiar nuestra vida. Que habrás podido experimentar alguna experiencia, incluso conocerás algún testimonio de que ha funcionado, pero no hay evidencia científica y por tanto no podemos decir que funciona a todo el mundo. Es importante definir qué es lo que funciona según los estudios, según la evidencia y qué es lo que no. Ahora bien, si hablas de reprogramación mental en el sentido de reestructuración cognitiva, es decir, de discutir esos pensamientos negativos, etc., eso sí funciona y muy bien además. Pero tengo que decir que la hipnosis no es una vía que deba ser el centro nunca jamás de una terapia. Ahora, si es como elemento adyacente, secundario, como una pequeña técnica dentro de una estrategia mayor, adelante, sea bienvenido, sin ningún problema. ¿Vale, chicos y chicas? Un placer, de verdad, estar por aquí por tercera hora en el día. Y mañana a las 10 en punto, bueno, pues sabéis que estoy aquí otra vez, ¿de acuerdo? Mañana a las 10, ¿eh? A las 10. ¿Y mañana qué es? Jueves ya. Solo lo haré con Marisa Pier, no sé quién es. Gracias. Vamos a ir cortando por aquí. Y por aquí. Adiós, adiós. Hasta mañana. Adiós.